Bien, buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase de hoy, 19 de octubre. El día de hoy, y conforme vimos la anterior clase el pasado lunes, si ustedes se acuerdan, habíamos visto el tema de la nulidad. Habíamos reforzado, ni siquiera habíamos reforzado y habíamos absuelto toda duda que podría haber quedado con respecto a los temas de nulidad y anulabilidad que están dentro del tema de ineficacia de los contratos. Por favor, es importante que ustedes puedan identificar las características más relevantes e importantes de lo que es la nulidad y de lo que es la anulabilidad. ¿Cuáles son las causales de la nulidad y cuáles son las causales de la anulabilidad? ¿Cierto? Que tienen marcadas diferencias. No olvidemos, por favor, que dentro del tema de la ineficacia de los contratos, cuando hablemos de nulidad, tenemos que tener clara la idea de que si bien vale el término, es sinónimo de cero. El cero es un número sin valor alguno. La nulidad tiene que ver con que ningún contrato, en este caso, ningún contrato tiene eficacia o validez legal porque jamás nació a la vida jurídica. ¿Y por qué no nació a la vida jurídica? ¿Por qué no tiene esa validez que la ley les restringe en todo caso a tener como acto jurídico celebrado entre las partes? Porque habíamos dicho que básicamente eh, la, la nulidad del contrato tiene que ver con la carencia de ciertos requisitos, ¿sí? De ciertas formalidades que la ley exige a determinados actos jurídicos para poder darles la validez legal. De ahí que había sido muy importante y es bastante importante que sepamos identificar y sepamos diferenciar cuándo un contrato puede ser declarado nulo y cuándo un contrato puede ser declarado ineficaz, mejor dicho, anulable. La anulabilidad, por otro lado, si ustedes recuerdan, a manera de retroalimentación para poder entrar a estas dos próximas figuras que forman parte de la ineficacia de los contratos, la habíamos establecido también conocida como nulidad relativa. Nosotros la manejamos más en el léxico cotidiano como anulabilidad. A diferencia de la nulidad, si ustedes se acuerdan, la anulabilidad tiene que ver con que algún acto jurídico, algún contrato puede ser declarado ineficaz siempre y cuando se lo invoque en un determinado plazo, ¿ya? En un determinado plazo, y es aquel contrato donde concurren los requisitos o las formalidades exigidas por ley, pero que sin embargo puede existir algún vicio de fondo o de forma que pudiera acarrear la ineficacia del contrato, pero de forma relativa. La anulabilidad, habíamos dicho, es subsanable, se puede confirmar de lo contrario o en forma contraria a la nulidad. ¿Listo? Entonces, buenas noches, Diana. Hola, Diana, ¿me copias? Buenas noches, doctor. Sí, lo copio. Bien. Hablábamos de que el pasado lunes en la clase habíamos visto y habíamos terminado de reforzar los temas de la nulidad o el tema de la nulidad y la anulabilidad para que quede cuáles son claramente establecido cuáles son las características importantísimas de la nulidad y cuáles de la anulabilidad, ¿cierto? El día de hoy, el día de hoy vamos a ver los temas de la resolución y la rescisión de los contratos, que también forman parte del tema global de lo que son la ineficacia de los contratos. Recuerden siempre que cuando hablamos de la ineficacia de los contratos estamos hablando de ciertos presupuestos legales, circunstancias o condiciones que van a determinar la invalidez del contrato, ¿ya? La no validez legal de los contratos. Cuando vimos la nulidad, establecimos de que por nulo se entiende que jamás existió, jamás nació la vida jurídica, aquel
aquel acto celebrado por las partes, porque simple y sencillamente ese acto jurídico carece o no contiene los requisitos formales exigidos por ley, ¿cierto? No está compuesto, no está embestido ese acto jurídico de todas las exigencias o formalidades que la ley exige. Y un ejemplo típico, hablando de la carencia de uno de los requisitos, habíamos utilizado como ejemplo el contrato de anticrético. El contrato de anticrético, por exigencia y formalidad de la ley, ustedes saben bien y se los he renombrado una y mil veces, exige por medio del artículo 491 del Código Civil que, por ejemplo, reitero, un contrato de anticrético siempre debe ser celebrado en documento público, en instrumento público. Lo que quiere decir que si la ley está disponiendo que el contrato de anticrético sea celebrado en un instrumento público, en un documento público, como llamamos, o escritura pública, que viene a ser lo mismo, si no lo hago así, estoy viciando de nulidad ese contrato. Y lo estoy viciando de nulidad porque simple de que todo acto jurídico va a ser válido siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por ley. Si un acto jurídico, te habíamos dicho, no cumple con esas características, ya no cumple con esas características, estamos frente a la noción de que ese acto jurídico puede ser plenamente declarado nulo. Y si un acto es declarado nulo, prácticamente estamos hablando de que ese acto jamás existió, ¿sí? Jamás nació a la vida jurídica. Así lo habíamos visto la nulidad. En cambio, la anulabilidad, si ustedes recuerdan, también llamada nulidad relativa, es aquel acto jurídico donde concurren o pueden concurrir los requisitos y las formalidades exigidas por ley, pero que sin embargo pueden contener algún vicio, ya algún mínimo vicio que podría invalidar ese acto jurídico o ese contrato. Sin embargo, la anulabilidad, habíamos dicho, puede ser subsanada, puede ser confirmada, lo que no ocurre con la nulidad. La nulidad es inconfirmable y además es imprescriptible para ser interpuesta en cualquier parte de un proceso judicial. La nulidad no prescribe en sus efectos jurídicos. En cambio, la anulabilidad, conforme habíamos visto, tiene un periodo de prescripción de 5 años, ¿cierto? De 2 años en algunos casos. Pero el Código Civil contiene claramente cuáles son las causales de nulidad, que hay que tomarlas muy en cuenta, pero también establece cuáles son las causales de anulabilidad. Esas dos figuras jurídicas son las que previamente habíamos visto el anterior lunes y este pasado lunes, reforzando de manera ya más clara y precisa. El día de hoy, compartía con ustedes, vamos a ver la figura de la rescisión y la resolución, que forman parte también de los temas de la ineficacia de los contratos. Es decir, que las figuras que vamos a ingresar a ver también tienen que ver con invalidar un contrato, con generar la invalidez legal de un contrato. Son similares en los efectos jurídicos a la anulabilidad y a la nulidad, con ciertas y marcadas diferencias, pero son similares porque forman parte de generar el tema de la ineficacia de los contratos, es decir, quitarle el valor legal a los contratos. Veamos entonces, en primera instancia, qué podemos decir sobre la rescisión. De manera muy básica, ¿sí? La rescisión se entiende como aquel acto jurídico, fíjense la similitud con los otros, por el cual se deja sin efecto un contrato, pero mediante una declaración judicial. Desde ya en la noción nos está dando la idea de que también es parte de la ineficacia de los contratos porque busca dejar sin efecto un contrato. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que la rescisión debe ser declarada
judicialmente. ¿Esto qué quiere decir? Debe ser declarada mediante una sentencia judicial. Y si hablamos de que debe ser declarada mediante una sentencia judicial, estamos hablando de que debe ser de conocimiento, de sustanciación y resolución de una autoridad judicial en materia civil. ¿Ya? Debe haber un proceso judicial de por medio para que el juez determine si procede o no procede dejar sin efecto un contrato como consecuencia de la rescisión contractual. Pero veamos qué significa rescisión o en qué consiste o cuándo procede una rescisión de contrato. A ver, dentro de la figura de la rescisión de contrato, tenemos que establecer que son contratos plenamente válidos, es decir, han sido celebrados cumpliendo todos los requisitos que la ley establece. Sin embargo, posteriormente, es decir, después de haber sido celebrados y además después de haber concurrido todos los requisitos que le dan validez legal, ¿sí? Posterior a ello, pueden ser declarados ineficaces. ¿Ya? Es decir, dentro de la rescisión, celebro el contrato, hago el contrato, ¿ya? Y ese contrato conlleva, pues, la concurrencia de todos los requisitos que la ley exige. Perfecto. En el momento de la formación y celebración del contrato, lo estoy haciendo, siendo una de las partes, cuidando de que concurran todos los requisitos, es decir, consentimiento, objeto, causa, forma y capacidad. En el momento de la celebración, el contrato tiene todos los requisitos. Pero ¿cuándo se presenta la rescisión como ese efecto de dejar sin validez legal un contrato? Después de haber sido celebrado. Pero ¿por qué después de haber sido celebrado se puede determinar la rescisión, es decir, la invalidez de un contrato? Precisamente cuando sus efectos, después de haber sido suscrito, celebrado, sus efectos sean lesivos o perjudiciales para una de las partes o para un tercero. ¿Ya? No sé si me dejo entender. La rescisión entonces, reitero, como parte de la ineficacia de los contratos, ¿sí? Consiste en que en el momento de celebrarse el contrato, van a concurrir en ese contrato, van a existir en ese contrato los requisitos exigidos por ley. ¿Listo? Los requisitos exigidos por ley. Es decir, ese contrato al momento de celebrarse, al momento de firmar, es plenamente válido, totalmente válido. Pero después de haber firmado, es decir, posterior a su firma, va a poder decretarse, sí, la ineficacia de ese contrato porque se va a encontrar ciertos efectos lesivos o perjudiciales para una de las partes. ¿Ya? De ahí que la teoría civil española también presenta esta figura de la rescisión de los contratos por casos o causas establecidas en su propia ley. ¿Y cuáles son estas causas o casos que el Código Civil español establece? Fíjense, lesión por fraude u otros que se puedan presentar. Lo que quiere decir que el Código español también prevé que se pueda presentar la rescisión de un contrato cuando concurra alguna lesión, algún fraude o alguna otra causa. Pero veamos, vamos a contrastar con, voy a dejar de compartir la noción y lo que vamos a compartir es qué es lo que nuestro Código Civil establece con respecto a la rescisión del contrato. Ahí lo tiene. Rescisión del contrato. Artículo 560 del Código Civil, ¿cierto? Ahora, lo que tenemos que hallar en lo establecido por el Código Civil
es cuando procede la rescisión. Caramba, si a momento de celebrar el contrato, si a momento de firmar el contrato, llamémosle así, concurrían todos los requisitos de ley. Existía el consentimiento, existía la capacidad, existía el objeto, la causa y la forma. Es decir, que ese contrato a momento de ser celebrado era plenamente válido. ¿Sí? De ahí que el artículo 560 que ustedes visualizan en pantalla del Código Civil establece de forma clara rescisión del contrato concluido en estado de peligro. Ajá. Acá es importante hacer una aclaración, una precisión. Y por favor, no se olviden, ¿ya? Cuando hablemos de rescisión del contrato, ¿sí? La rescisión del contrato en nuestra legislación civil procede por dos casos o por dos causas. Cuando el contrato ha sido celebrado o concluido en estado de peligro o cuando el contrato ha sido concluido con lesión. Y vamos a ver cuál es cuál y cuáles son las características esenciales de cada causa o de cada caso. A ver. Estado de peligro. Rescisión del contrato concluido en estado de peligro. El contrato concluido o celebrado, como quieran ustedes, en estado de peligro, es rescindible a demanda de la parte perjudicada. Y aquí está la clave, se las voy a pintar. Aquí está. ¿Ya? ¿Qué dice? Que en la necesidad de salvarse o salvar a otras personas o salvar sus bienes propios o los ajenos de un peligro actual e inminente, es explotada en forma inmoral por la otra parte, que conociendo ese estado de necesidad y peligro, se aprovechó de él para obtener la celebración o conclusión del contrato. ¿Cuáles son las palabras claves en la rescisión por estado de peligro? Explotada en forma inmoral por la otra parte y la otra palabra clave, se aprovechó de él. Tiene que haber un aprovechamiento malicioso, si quieren ustedes un aprovechamiento doloso. ¿Qué quiere decir este artículo? A ver, la rescisión del contrato, es decir, dejar sin efecto un contrato por la rescisión, ¿ya? Debe entenderse que van a proceder dos causales en la rescisión. Que un contrato haya sido celebrado por estado o en estado de peligro y por lesión. Cuando hablamos del estado de peligro es que, a ver, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, resulta que el vendedor, el propietario del bien, se encuentra apremiado, se encuentra presionado, se encuentra en la necesidad extrema de salvarse él o salvar a otras personas con la venta de su inmueble, o salvar sus bienes propios, que puede ser su inmueble o bienes ajenos, de un peligro actual e inminente. Asumamos que un peligro actual e inminente podría ser que el vendedor haya sido garante de algún prestamista y que el deudor principal no haya pagado el crédito a una determinada entidad financiera. Entonces, se ve ante el peligro de que la entidad financiera, por el no pago de la deuda, procede a iniciar un proceso judicial para rematar el bien. Tiene la necesidad de salvar su inmueble y, lógicamente, los intereses de su familia. Entonces, ahí aparece el supuesto comprador, ¿ya? El supuesto comprador que, aprovechándose del peligro de que su casa sea rematada, de la necesidad urgente de poder salvar, por lo menos en el valor, el patrimonio de su familia, se aprovecha de forma inmoral de él, conociendo su estado de necesidad y peligro, y le dice, yo te compro, mira, el banco te va a rematar en un
precio de gallina muerta, yo te compraré, ¿cierto? Y fuera de ello le paga un precio también de gallina muerta. ¿Ya? ¿Cuánto debes al banco? $20,000, ya, te pago 50,000 o 60,000, cuando la casa vale unos 80 o 100,000. Te pago, pagas al banco lo que debes y todavía salvas algo de dinero para tu familia. Sabe del estado de necesidad del vendedor, sabe de los inminentes peligros, entre comillas, a los que está arriesgándose y se aprovecha de esa situación para obtener que él le firme el contrato. ¿Ya? Sin embargo, por eso dice la noción hace un momento que les compartía. A momento de celebrarse el contrato, pueden haber concurrido todos los requisitos que exige la ley para los contratos. Reitero, consentimiento, capacidad, objeto, causa, forma, concurren. Pero después de haber celebrado el contrato, nos damos cuenta que hay algo que puede invalidar el contrato. Y en el caso de la conclusión del contrato en estado de peligro, tenemos que identificar el aprovechamiento del comprador que, reitero, aprovechándose de la necesidad que tenía el vendedor para salvarse él, salvar a otras personas, salvar sus bienes o ajenos, ¿sí? Logra que él le firme el contrato. ¿Ya? Hay un aprovechamiento inmoral, hay una explotación inmoral aprovechándose de la necesidad o peligro en el que se encuentra. A esa circunstancia, chicos, a esa situación que va a atravesar, aún después de haber firmado el contrato, se llama rescisión del contrato por haber sido celebrado en estado de peligro. Y como vimos al principio, que dentro de la figura de la rescisión, el dejar sin efecto un contrato debe pasar por una decisión judicial. El párrafo 2 del artículo 560 establece que el juez, al pronunciar la rescisión, es decir, el juez en sentencia, comprobado que ha sido el aprovechamiento de parte del comprador hacia el vendedor, quien se encontraría en ese momento en estado de peligro o de necesidad y el otro se aprovecha de esa situación, entonces con seguridad va a decidir la rescisión del contrato en una sentencia judicial. ¿Qué es lo que va a disponer fuera de declarar aprobada? Va a reducir la obligación asumida en estado de peligro y va a ordenarle a la otra parte una retribución equitativa acorde con la otra prestada. ¿Qué quiere decir? Si ese inmueble hubiera costado $80,000 y el comprador, aprovechándose de la urgencia, de la necesidad de salvar los bienes, el vendedor le dice, te pago 60. Te pago 60, yo te salvo de la situación. Mira, te pago 60, 20,000 debes al banco, 40,000 te queda para poder encontrarte un antirético o algo así. Si posteriormente el vendedor se da cuenta que ha sido engañado, ¿sí? Ha sido sorprendido en su necesidad, en el estado de peligro en el que se encontraba, de extrema necesidad, ha sido engañado por el comprador, puede demandar porque es la parte perjudicada y la demanda se va a llamar rescisión del contrato concluido en estado de peligro. ¿Qué es lo que va a hacer el juez al momento de dictar la sentencia en una demanda de rescisión de contrato? ¿Ya? Primero va a reducir la obligación asumida en estado de peligro. ¿Qué quiere decir reducir? No viene de achicar. Va a determinar en la realidad cuánto costaba ese bien. $80,000. Va a determinar cuánto pagó el comprador malicioso. $60,000. Va a decir, hay un remanente, una diferencia de 20,000. Le va a ordenar al comprador que pague el saldo de lo que realmente costaba el inmueble. Va a tratar de reparar el daño. A eso se refiere el estado de peligro. Bien, con respecto a la rescisión de un contrato por lesión, ahí tienen la palabra lesión, artículo 561, que es la segunda causal por la que procede la rescisión de un contrato, y también tenemos que determinar en el mismo
¿Cuáles son las palabras claves en la decisión de un contrato? Y permítanme dar lectura textual al artículo 561, párrafo 1. A demanda de la parte perjudicada, ojo, nos está diciendo que la que puede demandar es la parte que se siente perjudicada. Es rescindible el contrato en el cual sea manifiestamente desproporcionada la diferencia entre la prestación de dicha y la contraprestación de la otra. Hasta acá. ¿Qué nos está diciendo? Que materialmente es notorio, es perceptible, que ha habido una desproporcionalidad en la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Así nos está diciendo. Siempre que la lesión resultare de haberse explotado las necesidades apremiantes, la ligereza o la ignorancia de la parte perjudicada. ¿Ya? Muy similar al estado de peligro o al estado de necesidad, le dicen algunos. La lesión, ¿sí?, para ser motivo de rescisión de un contrato, tiene que haber desproporcionalidad entre el valor real del bien que se va a vender, digamos, y el pago que hace el comprador. Si ustedes se fijan en el párrafo 2, dice, la acción rescisoria solo será admisible si la lesión, ¿ya?, es decir, la desproporción que existe, si la lesión excede a la mitad del valor de la prestación. Mismo ejemplo. El inmueble valía $80,000. ¿Listo? El comprador, ¿sí?, el vendedor tiene una necesidad apremiante de vender. Y aparece un comprador vivillo que, aprovechándose también de la ligereza, del desconocimiento, de la ignorancia del vendedor, le paga una suma desproporcional, ¿ya? Desproporcional por el inmueble. Pero para que vaya la rescisión por lesión, esta suma debe ser menor a la mitad, menor al 50% de lo que realmente cuesta el inmueble. Si el inmueble cuesta 80,000 y el comprador le paga 50,000, aprovechándose también del desconocimiento, de la ignorancia en la norma o de la ligereza o descuido, imprudencia del vendedor, ¿cierto?, y además de alguna necesidad apremiante, está generando una desproporcionalidad entre lo que cuesta realmente el inmueble y lo que está pagando. Y lo que está pagando, $40,000, ni siquiera llega al 50% de lo que realmente vale el inmueble. Es decir, excede la mitad, es menos que la mitad el monto que está ofreciendo. De ser así, ese contrato, claro que puede ser rescindido. La palabra es rescindir por lesión. ¿Y cuándo vamos a hablar de lesión? Cuando haya desproporcionalidad entre la prestación y la contraprestación. Desproporcionalidad en la prestación, ¿por qué? Porque un inmueble que vale $80,000 de forma regular está siendo comprado por un malicioso comprador en $40,000. No hay un equilibrio, no hay una equivalencia entre lo que vale el inmueble y lo que se está pagando. A eso se llama desproporcionalidad. Y segundo, la acción judicial de rescisión de contrato por lesión solamente se va a admitir, porque es un requisito, si el valor, ¿sí?, es menos de la mitad, en este caso del ejemplo del inmueble. Por eso el párrafo 2 dice, la acción rescisoria solo será admisible, es decir, solo se va a admitir la lesión solo cuando esa lesión, ese perjuicio excede a la mitad del valor de la prestación. Es decir, me están prácticamente comprando a precio de gallina muerta. Ni siquiera me están pagando el 50, mínimamente el 50 o la mitad de lo que vale mi inmueble. Si concurre aquel presupuesto, aquella situación, claro que la acción judicial de rescisión va a ser admitida por el juez.
¿ya? Es importante establecer también qué contratos quedan excluidos del régimen de la lesión. O sea, cuándo no se puede alegar lesión, ¿ya? Lesión de un contrato para solicitar la rescisión. Quedan excluidos del régimen de la lesión, 1, los contratos a título gratuito. Claro, como en un contrato a título gratuito podemos encontrar desproporcionalidad entre la prestación y la contraprestación. Si los contratos a título gratuito por lo general tienen la característica de ser unilaterales. ¿Por qué? Porque hay la prestación del bien y como es gratuito no hay la contraprestación, es decir, no hay el pago por la entrega de ese bien. Entonces no podemos hablar de lesión. Los contratos aleatorios tampoco. Aleatorios, azar, ¿cierto? O parte de un bien principal, que sin ese bien aleatorio o accesorio, el bien principal no podría tener las características que tiene. La transacción, no puede haber lesión en un contrato de transacción porque se supone que para transar ha tenido que existir la libre voluntad de las partes. No han sido inducidos, no han sido engañados ni nada, han transado de manera voluntaria. 3, tampoco se puede aducir lesión para poder rescindir un contrato en las subastas o ventas judiciales. Cuando hay remate judicial no se puede alegar lesión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque antes de llegar al remate se han cumplido con todos los requisitos exigidos por ley, absolutamente. Y en los demás casos que dispone la ley. ¿Estamos? Ahora, para poder analizar, para poder apreciar la lesión, se debe tener en cuenta el perjuicio, ojo, el perjuicio que resulta en el momento de celebrar o concluir el contrato. Sin embargo, hay un plazo para poder demandar la rescisión del contrato, sea por estado de peligro o estado de necesidad. Y el 564 es clarísimo. Prescripción de la acción y de la excepción. La acción rescisoria, estamos hablando del juicio para rescindir un contrato, prescribe a los 2 años. Lo que quiere decir que si yo me doy cuenta que he sido ciertamente burlado o engañado al firmar un contrato en el que primero se nota que se han aprovechado de mi necesidad urgente, de mi necesidad apremiante, tengo 2 años para poder iniciar la demanda. Porque si no inicio la demanda de rescisión de contrato durante los 2 años, mi derecho ha prescrito. ¿Ya? Mi derecho ha prescrito. Esa es la acción rescisoria, la acción judicial. La excepción rescisoria, como dice su nombre, es una excepción. Se encuentra inmersa dentro de un proceso judicial que puede ser utilizado o no como excepción, ¿ya? Entonces, prescribe en el mismo plazo de la acción rescisoria, lo que quiere decir que ante un eventual proceso, también tengo el plazo de 2 años para poder interponer una excepción que me permita o dilatar el proceso o terminar el proceso. Eso ya es un tema caráctermente de derecho procesal civil, ¿ya? Básicamente, esa es la figura de la rescisión, chicos. Y lo que tenemos que saber es que la rescisión, un contrato, ¿sí?, no puede ser confirmado cuando se trata de rescisión. ¿Por qué? Porque esa viene a ser la rescisión del contrato. ¿Estamos? Así tendría que establecerse básicamente para poder entender qué es la rescisión del contrato. Ya tenemos que tener en cuenta que ante cualquier duda razonable tenemos el Código Civil para poder hacer la consulta. Entonces, por favor, no olvidemos lo siguiente. Dentro del tema que estamos viendo global de ineficacia de los contratos, ya vimos nulidad, ya vimos anulabilidad. También en el artículo 560 se encuentra plasmada la figura de la rescisión de contratos. La rescisión del contrato opera por 2 causas fundamentales. Que el contrato haya sido celebrado en estado de necesidad o en lesión.
Si fue celebrado en estado de necesidad o estado de peligro, como su nombre dice, es que alguien se aprovechó, en este caso el comprador se aprovechó del estado de necesidad, de peligro inminente que podía haber tenido el vendedor. ¿Ya? Se ha aprovechado, la palabra es se ha aprovechado. Hay una explotación inmoral de la necesidad de la otra parte, que por la angustia de salvarse o salvar a otros, es que es inducido a no existir proporcionalidad, no existir justeza en el acto jurídico que están celebrando. En cambio, la lesión, que también es causa de rescisión del contrato, tiene que ver con una manifiesta y expresa desproporcionalidad entre la prestación y la contraprestación. Y el párrafo 2 de ese artículo establece que la acción rescisoria, es decir, la acción judicial de rescisión, va a proceder cuando el monto pagado, el precio pagado, sea menor al 50%, menos de la mitad. Eso es vender las cosas o comprar las cosas a precio de gallina muerta. ¿Ya? Entonces, rescisión, dos causales, estado de peligro y lesión. Bien, veamos ahora, y para ello voy a dejar de compartir y voy a volver a la diapositiva. Veamos ahora qué es la resolución del contrato, ¿no? Ahí hemos visto la rescisión del contrato. Y ahora vamos a ver qué es la resolución del contrato. Bien. Ahí está. Vimos la rescisión, ahora vemos la resolución del contrato. En este tema, chicos, hay que tener inclusive cuidado en saber utilizar los términos correctos. ¿Ya? Los términos correctos. No es lo mismo rescisión que resolución. Ni resolución es lo mismo que rescisión de un contrato. ¿Que ambas figuras forman parte de la ineficacia de los contratos? Sí, pero que son lo mismo, no son. Así como la nulidad no es lo mismo que la anulabilidad y la anulabilidad no es lo mismo que la nulidad. Cada una de estas figuras, de estos institutos jurídicos, tienen una característica esencial. Bien. ¿Qué es la resolución de un contrato? Consiste, dice, en que frente al incumplimiento de una de las partes, nace para la otra, es decir, la otra parte, el derecho de pedir o solicitar que se deje sin efecto el contrato firmado, reparándosele los daños o perjuicios sufridos. De la noción establecida en este contrato, podemos colegir entonces o podemos resumir que la resolución viene siendo también otra forma de ineficacia de los contratos que consiste en la presencia del término clave, incumplimiento de una de las partes. Ojo, ya no habla de inconcurrencia de requisitos, ya no habla de alguna existencia de vicio, no habla de aprovechamiento, ligereza, desconocimiento, ignorancia, no habla de desproporcionalidad. Habla de incumplimiento. Lo que quiere decir que ese contrato, a momento también de ser celebrado, cumplía con todos los requisitos de ley. ¿Cierto? Imaginémonos como ejemplo un contrato de compromiso de compra-venta de un departamento, también llamado, conforme vemos, contrato preliminar, ¿sí? De compromiso, es una promesa de venta. Oiga, le voy a dejar un monto inicial, quiero que me venda ese departamento y ya no lo ofrezca más, y el vendedor también se compromete a que recibiendo el anticipo, la seña, no va a ofrecer más ese departamento y dentro de un plazo razonable se va a proceder a firmar la minuta de transferencia definitiva. Perfecto, muy bien. Tanto vendedor como comprador han firmado ese contrato de compromiso de venta que a la luz de la norma legal
frente a los ojos de la ley, es totalmente válido, ¿cierto? Es totalmente válido. Pero ¿cuándo voy a hablar de resolución de contrato? Cuando una de las partes incumpla ese contrato de compromiso o ese compromiso del contrato de compra-venta. Supongamos que hemos adelantado $10,000, que hemos establecido que hasta el 31 de diciembre, ¿sí?, debemos pagar el saldo y el vendedor nos debe entregar el departamento más los documentos totalmente saneados. Y resulta que llegado el 31 de diciembre, el vendedor no cumple con el contrato, con el compromiso pactado. Y ojo que le adelantamos $10,000. ¿Cuál sería la parte perjudicada en este ejemplo? El comprador. Se ve perjudicado ante el incumplimiento del vendedor. ¿Qué puede hacer ese comprador? Si se va a la figura de la resolución, estamos hablando de que puede demandar la resolución del contrato por incumplimiento de la otra parte. Y como yo he cumplido, porque le he dado los $10,000 de anticipo de seña, y el otro no ha cumplido, la otra parte no ha cumplido dentro del plazo de ley, puedo pedirle al juez en una demanda judicial que deje sin efecto ese contrato y que se me devuelva mi anticipo, además de los daños y perjuicios que me hubiera ocasionado el vendedor por el incumplimiento que tuvo. ¿Ya? Entonces, la palabra clave en la resolución de contratos tiene que ver con el incumplimiento de una de las partes. ¿Estamos? El incumplimiento de una de las partes. Bien, a ver chicos, estoy llegando a finalizar la primera parte de la grabación. Por favor, denme un minuto. Voy a cortar la grabación y la reunión y les vuelvo a mandar el link. ¿Listo? ¿Está bien? Está bien, doctor. Sí, doctor. Ya, por favor. Y les voy a pasar también a Moodle el link porque son instrucciones superiores. Denme un minuto y enseguida les paso.